Hola, buenas tardes. Buen martes para todos. Los invito a compartir un nuevo tema que lo vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 11. Se llama Las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y los discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, «No tienen vino». Jesús le dijo, «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían, «Haced todo lo que os dijere». Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, «Llenad estas tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, «Sacad ahora y llevadlo al maestresala». Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y entonces le dijo, «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio y señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hoy vamos a compartir otro nuevo milagro que hizo Jesús. Algo distinto a lo que vimos en los anteriores. Para el Evangelio de Juan, este es el primer milagro que Jesús realiza. En los otros evangelios, en Mateo, por ejemplo, es en el Sermón del Monte. En Lucas es un mensaje en la sinagoga. Y en Marcos es cuando Jesús saca el demonio a un endemoniado. Ahora, cada evangelio tiene su impronta en mostrar la vida de Jesús. Y la boda de Caná, que recién terminamos de leer, no es solo un relato más en la Biblia, sino que le da sentido al Evangelio de Juan. Como seres humanos nosotros pensamos, ¿y si Jesús hubiera sanado a un ciego de nacimiento, si lo hubiera resucitado a Lázaro, si hubiera alimentado a los 5.000, esto no hubiera sido más destacable para que Juan hubiera empezado a escribir el Evangelio? ¿Por qué vino en una fiesta y no algo más que impactara a las personas que van a leer el Evangelio? Fijémonos que esta demostración es una forma que se vuelve a repetir tanto en el encuentro de Jesús, por ejemplo, con la samaritana, cuando se encuentra con María, cuando se encuentra con Nicodemo. Encuentros en donde Jesús, con las distintas personas, tiene respuestas sutiles que no solamente transforman lo que estaban pensando las personas en ese momento, sino que transforman su vida espiritual en algo mucho más profundo. Trataremos de ver ahora, por ejemplo, si la única intervención que tuvo Jesús en esta boda de Galilea era para salvar el desprestigio que hubiera tenido el novio y los padres del novio, porque seguramente en medio de la sociedad hubiera sido una vergüenza mucho más profunda que simplemente no hubiera quedado en la boda en la cual estaban participando. Fijémonos que la palabra dice que esto sucedió justo el tercer día. Era junto con la purificación del templo el tercer día, luego que Jesús había tenido su encuentro, por ejemplo, con Natanael. ¿Y dónde sucede? Sucede, dice, en Caná de Galilea, que está cerca de Nazaret, a unas 3 millas. Y esta es la segunda vez donde es nombrada Caná de Galilea. Una en el encuentro de Jesús en las bodas
y más adelante en el capítulo 21 de Juan, cuando él nombra que Jesús se había encontrado y estaba Natanael, que era de Caná de Galilea. Es de destacar, por ejemplo, en este pasaje, que tanto Caná de Galilea como Nazarea, que la vamos a encontrar en otro pasaje, como Belén, que es donde nació Jesús, fueron lugares escogidos por Dios que prácticamente en el mapa de lo que conocía el pueblo judío eran totalmente lugares insignificantes. Ahora, de la misma manera, David, Moisés, José y los discípulos y tantos más lograron una notoriedad después del encuentro que cada uno de ellos tuvo personal y fueron obedientes con el Dios que indudablemente iba a cambiar las vidas de cada uno de ellos. Estas ciudades también fueron destacadas después de lo que el maestro hizo en estos lugares donde indudablemente si él no hubiera pasado por esos lugares, no se hubieran desarrollado con notoriedad las cosas porque Jesús profundizó en esos lugares su ministerio. Fijémonos que Jesús realiza sus primeras señales lejos de Jerusalén, dando ejemplo de ¿qué? De que su ministerio fue justamente hacia los más desposeídos, hacia las personas que más marginadas estaban de la sociedad. Y dice la palabra que en esas bodas estaban también Jesús y su madre y los discípulos que también habían sido invitados. Y también en este evangelio solamente María es mencionada 2 veces, en las bodas de Canaán y cuando está a los pies de la cruz viendo a su hijo cómo está siendo crucificado. La gente de Galilea siempre recibió bien a Jesús, cosa contraria de lo que sucedió, por ejemplo, en Judea. Y entonces acá se produce lo que nosotros vamos a ver como el milagro en el Evangelio de Juan. Las bodas se celebraban para los judíos durante 7 días y se trataba de una celebración comunitaria donde mucha gente del pueblo participaba de la boda. Y como dije antes, que se acabara el vino no solamente era vergüenza para los padres que daban la fiesta, sino también para los novios, que eran los que se casaban. De suceder eso, como dije también antes, la comunidad iba a hacer decaer sobre esta familia y sobre los novios la vergüenza que iba perdurante durante mucho tiempo. Y entonces es que viendo que faltaba el vino, María le señala a Jesús justamente eso. Y ella, como había visto a Jesús resolver distintas problemáticas y ver la autoridad que su hijo tenía porque le venía de Dios, es que siente que él es capaz de realizar este milagro. Y aparece acá una respuesta que es dura de un hijo hacia una madre. ¿Qué tengo yo contigo, mujer?, le dice Jesús a María. La respuesta de Jesús, quizás en este tiempo, nos resulte irrespetuosa. Pero si nosotros viéramos el significado en griego de mujer, lo que denota es una cierta distancia que hay de una persona, en este caso de Jesús, hacia la madre de él. Y no como una actitud, no una respuesta como una falta de respeto. Y si nosotros seguimos viendo en distintos pasajes, vamos a ver que Jesús en varias oportunidades le contestó a las personas de esta manera: ¿qué tienes conmigo? Como marcando una distancia en la situación en que cada uno de esos encuentros tuvo. Y este pasaje sobre la falta de vino me hace acordar una experiencia que nosotros también tuvimos como familia hace 11 años atrás, cuando nosotros festejábamos el cumpleaños de nuestra hija después de haberlo organizado
Había empezado la fiesta, habían servido el primer plato y viene uno de los mozos, se acerca a mí y me dice que se había terminado el vino. Nosotros habíamos cambiado el vino que nos tocaba en el lugar porque habíamos decidido tratar de ver si podíamos hacer algo mejor. Y de pronto nos encontramos que se termina de servir el primer plato y se había terminado lo que habíamos elegido. Por supuesto que no tiene nada que ver con lo que sucedió en el milagro que Jesús hace en la boda de Canaán. Pero seguramente, como nos pasó a nosotros, al enterarnos de eso, hubo preocupación, porque nosotros habíamos calculado y creíamos que iba a sobrar de acuerdo a lo que habíamos comprado. Me imagino, enterado el novio o enterado de los padres, la desesperación frente a lo que estaba sucediendo en medio de la fiesta de ellos. Por supuesto que en el cumpleaños nuestro eso se subsanó porque estaban en otros lugares que no lo habían visto y después había. Pero en este caso, lo que quiero demarcar es que seguramente en ellos causó una preocupación que seguramente no fue tomada como algo normal para cualquiera de las fiestas donde ellos acostumbraban a participar. Y cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestro deber cuando tenemos que organizar algo para que todos puedan participar. Y entonces Jesús se encuentra con que la madre le está pidiendo que por favor se ocupe de esta situación que estaba aconteciendo en medio de esta fiesta. No debemos dejar de conocer que una madre podía ejercer en el tiempo de Jesús cierta presión sobre sus hijos frente a determinadas cosas. Pero no es el caso de Jesús, porque desde el comienzo de su ministerio Jesús deja bien en claro que su ministerio era hacia todos, que el ministerio no era privilegiado para unos pocos, sino que el ministerio de Jesús era para todo el mundo. Y Jesús conoce lo que decía el Antiguo Testamento que debía honrar a sus padres, pero también sabía que la prioridad de honrar a su Padre era a su Padre Celestial, porque él sabía cuál era la obra que su Padre Celestial le había enviado a realizar. Sus acciones permanentemente son guiadas por la voluntad de su Padre y de nadie más. Y entonces María le dice a los sirvientes que le hagan caso a Jesús de todas las indicaciones que él le hace. Y entonces se produce allí a los sirvientes y le dice que por favor vayan y que llenen las tinajas que tenían de agua. ¿Saben cuántas tinajas tenían? Lo dice la palabra de Dios. 6 tinajas. Las 6 tinajas, según el comentarista Barclay, denotaban que marcaban la imperfección de la ley judía. ¿Por qué? Porque el número 7 era el número de la perfección. Y en las casas se tenían 6 tinajas porque cada uno de las personas, de los seres humanos, eran imperfectos y muchas veces no cumplimentaban la ley como la ley lo indicaba. Este número significaba eso. Y la cantidad de agua que cabía en cada tinaja era de aproximadamente 450 litros, lo cual demostraba que servía para purificar a una gran multitud de personas. Según los estudiosos, dicen que una tacita de té de ese tamaño, tomando de agua de una tacita de té, servía para purificar a una persona que estaba contaminada por el pecado. Imaginémonos cuántas tacitas se podían sacar de esos 450 litros
que aproximadamente cabían en cada tinaja. El agua simbolizaba la gracia de Dios por medio de Jesús para todo aquel que en él creía, como dice en Juan 3:16, no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Y entonces acá se producen dos cosas. La primera, que los sirvientes obedecen a Jesús y llenan las tinajas. Y lo cual es de destacar, porque los sirvientes lo obedecen a Jesús sin saber qué iba a suceder. Y por otro lado, no solamente lo obedecen y llenan las tinajas, sino que también hay que destacar en ellos que no era fácil ir a buscar con algunas jarras y pasar el agua que llenaban a las tinajas y llenar las tinajas. Después que ellos obedecen en estas dos cosas que Jesús les pide, también les dice: sacad ahora y presentad al maestresala. ¿Y quién era el maestresala? El maestresala era el que tenía a cargo el vino de la fiesta de la boda. No solamente él tenía que tener en cuenta la cantidad de vino que iba a haber para la boda, sino que también tenía que él saber la calidad del vino del cual iban a servir en la fiesta. Y acá se produce algo que también es impactante cuando nosotros empezamos a desgranar el mensaje. En el relato nos dice que cuando se produce el milagro, solo ellos que habían llenado las tinajas de agua sabían que había habido un problema, porque el maestresala hasta ese momento no sabía nada de esto. Y no solamente ellos sabían lo que había pasado con las tinajas y con la falta de vino, sino que cuando el maestresala prueba, se dan cuenta que lo que Jesús había hecho había transformado el agua ahora en vino. En el relato nos dice que cuando se produce el milagro, solo los que llenaron de agua, como dije antes, las tinajas, pueden reconocer ahí en ese momento que Jesús había hecho un milagro. Y esto nos retrotrae también a otros pasajes y a otras cosas que hemos visto en otros momentos y en otras predicaciones. Jesús obró en silencio. Jesús lo hizo con tanto tacto, con tanta quietud, que solo su madre, los discípulos y los sirvientes sabían lo que había sucedido al ser transformada el agua en vino. El maestresala solo sabía que había un problema, pero no sabía cómo ese problema se había resuelto, cuando en realidad él tendría que haber sabido primero el problema y él haber resuelto el problema. Y él tampoco sabía algo que era su obligación: de dónde provenía el vino que estaba sirviendo ahora a todos los invitados. Esto nos recuerda también a cada uno de nosotros lo que sucedió con los líderes religiosos. Ellos debían comprender perfectamente las señales de Jesús, pero son solamente los discípulos y la gente más sencilla del pueblo la que empezó a creer y a comprender lo que Jesús estaba haciendo en medio del pueblo y en medio de la sociedad donde Dios lo había enviado. Y entonces acá aparece una frase que le dice el maestresala al novio: mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. ¿Cuál es el significado más profundo que podemos encontrar en esta frase que le pronuncia el encargado de la fiesta al novio o a los novios? Pues Dios realiza algo sorprendente
guardó hasta el final su mejor regalo para el pueblo de Israel, y no solamente para el pueblo de Israel, para todo el mundo, porque ese regalo que Dios guardó hasta el final también nos hizo partícipes de poder recibir nosotros hoy, en este tiempo, el regalo que Dios tuvo guardado. Su mejor regalo no ocurrió cuando en el pasado estuvo Abraham. No sucedió el mejor regalo de Dios con Noé cuando construye el arca. No sucedió el mejor regalo de Dios cuando Moisés provee al pueblo la ley. No sucedió tampoco cuando Dios le da la promesa al pueblo de Israel regalándole la tierra que le había prometido. El mejor regalo Dios lo guardó hasta el momento en que Jesús vino a establecer el reino de Dios en medio de cada uno de nosotros, porque nosotros somos seres humanos como los que encontró Jesús en el tiempo en que Él vino a nacer, justamente en una ciudad totalmente que hubiera pasado desapercibida, pero que aún hoy, en este tiempo, sigue marcando que ahí, en ese lugar tan sencillo y humilde, ahí nació el Salvador del mundo. El agua de la purificación de la ley, el agua de la purificación de los profetas, que muchas veces fue nombrada, fue sustituida ¿por qué cosa? Por el mejor vino con la llegada de Jesús, el vino de la gracia de Dios. Y nosotros lo vemos hoy, cuando cada domingo que nos juntamos en la iglesia y podemos compartir la Santa Cena y podemos escuchar que estaban los discípulos reunidos y Jesús tomó el pan y lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, haced esto en memoria de mí cada vez que se junten. Y luego dice que después de haber cenado, tomó la copa y dijo: tomad, bebed, esta es mi sangre, que por ustedes ha sido derramada en la cruz, para remisión de vuestros pecados. Fue suplantada ese agua que era de purificación para la vida de cada una de las personas por el mejor vino, que lo podemos ver en esta boda de Canaán. El gran milagro de Dios se hace presente también hoy, para que por el mejor vino, la sangre de Jesús, nosotros también pudiéramos tener entrada en el reino de Dios. Y dice la palabra de Dios que los discípulos entonces creyeron en Él. El propósito de las señales de Dios es revelar a Jesús como el Hijo verdadero de Dios. No es suficiente, como lo dijimos también antes, en uno de los martes que compartimos el mensaje, no es importante ver los milagros que Jesús hacía como una obra más. No era suficiente reconocerlo por los milagros que Él hacía, sino que lo que más importante es lo que afirma en la palabra el mismo Jesús, cuando dice: para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta es la realidad a la cual nos invita cada día Dios, que no basta con que queramos ver milagros, no basta con que queramos participar de grandes cosas que pueda hacer Jesús en o alrededor de nuestras vidas. Lo fundamental para que nosotros podamos tener vidas plenas de verdaderos discípulos en Él es aceptar lo que Jesús tiene preparado para cada uno de nosotros, primero recibiéndolo como nuestro Señor y Salvador y después dejándolo obrar. Pero justamente como fue en ese tiempo y también se sigue repitiendo hoy, no todos los que presenciaron esas señales creyeron en Jesús. Y resalta
que los que más descreen justamente son las autoridades judías. Sin embargo, también dice la palabra, y no se queda ahí, algunos recibieron el mejor vino y creyeron en el mensaje de Dios. Porque dice en el capítulo 11, en el versículo 45, entonces muchos de los judíos que habían ido a acompañar a María y vieron lo que había hecho Jesús, creyeron en él. ¿En qué tiempo estamos cada uno de nosotros? ¿En qué momento de nuestra vida estamos nosotros atravesando hoy? ¿Qué significado tiene el mejor vino que pudo haber venido a ofrecernos Dios a través de su Hijo Jesús con el derramamiento de su sangre para que pudiéramos probar verdaderamente que la promesa que Él había hecho a su pueblo era cumplida en medio de una sociedad que estaba totalmente distanciada y perdida de Dios? ¿En qué momento de nuestra vida estamos nosotros hoy? La invitación es a recibir al novio de la boda, porque Jesús es el novio de la boda y la iglesia, su iglesia, es la novia con la cual Él forma la unión. Y nosotros somos parte de esa iglesia en este tiempo, a la cual somos invitados cada día a que nuestra vida pueda ser transformada por su sangre preciosa. Quiera Dios que entendamos que este nuevo milagro que pudimos compartir hoy es el milagro que se produce cada día, donde Dios se sigue acercando a su pueblo. Y cuando digo a su pueblo, estoy diciendo que Dios se sigue acercando a tu vida y se sigue acercando a la mía para purificarla, para renovarla y para vivir un día nuevo en cada uno de nosotros. Quiera Dios que no queramos ver simplemente un gran milagro como grandes espectadores, sino aprender o a seguir caminando tomados de la mano de aquel que un día vino a darlo todo. ¿Para qué? Para que como en una boda a la cual podamos ser invitados, Él dé lo más abundante para cada uno de nosotros. Y entonces nosotros seamos transformados, seamos purificados por su gran amor que Él tiene para darnos a vos y a mí en todo tiempo y en todo momento. Que Dios nos bendiga nuevamente en esta tarde y podamos cada día aceptar su mensaje, aceptar su desafío y vivir y caminar como Él espera de cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga y terminamos con una oración. Gracias, Dios y Padre poderoso, porque tú te sigues manifestando más allá del tiempo en que Jesús vino a vivir en medio del pueblo, tú te sigues manifestando hoy. Gracias por la oportunidad que tú nos das de buscarte, de servirte, de hacer que tú transformes nuestras vidas en que realmente cada día podamos vivir caminando de acuerdo a tu voluntad. Haz que este milagro que hemos podido hoy desarrollar del agua transformada en vino sea realmente tu sangre preciosa, aquella que nos limpia de todo pecado y de toda desobediencia, la que cada día nos permita vivir transformados para vivir verdaderas vidas como verdaderos hijos tuyos, a los cuales tú nos llamas a servir y a proclamar tu palabra en este tiempo. Que no esperemos, Señor, un milagro más como algo impactante, sino que lo podamos vivenciar cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, porque deseamos vivir y caminar
para tu reino. Es en el nombre de Jesús que oramos juntos en esta tarde. Amén.